carácter y personalidad, diferencias y tipos de personalidad. ¿Cuáles son las diferencias principales entre el carácter y la personalidad? ¿Conoces los tipos básicos de personalidad que existen según el eneagrama? Suele ser habitual utilizar los términos carácter y personalidad como si fueran palabras sinónimas. Sin embargo, lo realmente cierto es que ambas poseen un significado ciertamente parecido, pero muy particular. Es común escuchar a muchas personas decir que tal persona tiene el mismo carácter que tú, haciendo alusión a que esa persona tiene la misma personalidad, cuando la realidad es que es un error utilizar ambos términos como si originalmente fueran sinónimos. ¿Qué significa el término carácter? El término carácter es una palabra que originalmente deriva del verbo griego karaso, que significa acuñar o grabar. Por aquellos tiempos, este término se utilizaba para describir diferentes tipos de personas, mediante el que se retrataba la conducta peculiar de estas, y no del todo ejemplar. No en vano, debemos acudir a la RAE para descubrir qué carácter significa: conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue, por su modo de ser o obrar, de las demás. ¿Qué significa el término personalidad? Sin embargo, el término personalidad es, según la RAE, la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra, así como el conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas. Diferencias entre carácter y personalidad. Por tanto, si existe realmente diferencias entre personalidad y carácter, dado que si bien es cierto que la personalidad tiene una mayor relación con la propia forma de ser de la persona, el carácter tiene una relación más directa con la forma como la persona manifiesta esa personalidad de cara a los demás. Nos encontramos, pues, ante dos términos que pueden ser utilizados conjuntamente al complementarse casi a la perfección, pero nunca utilizarlos como si fueran términos sinónimos. Tipos básicos de personalidad. Si buscamos el significado del término eneagrama, nos encontramos con que se trata de un tipo de gráfico de 9 tipos básicos de personalidad, basado en eneatipos. Es decir, 9 tipos básicos de personalidad que nos definen por medio de un gráfico. Si bien es cierto que su aparición en el mundo actual se la debemos a Georgia Ivanovich Gurdjieff, se conoce que el origen del eneagrama se sitúa en Oriente Medio, con una antigüedad de más de 2500 años. Pero, según el eneagrama, ¿cuáles son los 9 tipos básicos de personalidad? Tipos básicos de personalidad según el eneagrama. El reformador se caracteriza por ser racional, idealista, perfeccionista, determinado, el cual mantiene cierto control sobre las situaciones y sobre su propia personalidad en sí, a la par que cuenta con sólidos principios. El ayudador es amistoso, efusivo, generoso, complaciente pero en cierto sentido muy posesivo. El triunfador se trata de una personalidad orientada al éxito, al triunfo, muy ambicioso, sobresaliente, adaptable y sumamente consciente de su propia imagen, esto es, se fija mucho en la imagen que muestra al exterior. El individualista es una personalidad muy sensible, expresivo, reservado, dramático, aunque muy temperamental. El investigador es una personalidad muy perceptiva, innovadora, reservada pero muy aislada. El leal es una personalidad muy comprometida tanto con las demás personas como con la propia sociedad en sí, responsable, nervioso, encantador pero desorientado. El entusiasta, aunque es una personalidad muy codiciosa, es una de las personalidades más activas, espontáneo y versátil. El desafiador. Si bien es cierto que este tipo de personalidad se parece mucho al triunfador, más bien se caracteriza por ser dominante, poderoso, decidido, seguro de sí mismo. El pacificador es un tipo de personalidad modesto, simpático, satisfecho, y muy tranquilizante.